Estuvimos viendo lo de la doble nacionalidad y en términos generales hablamos que el que una persona tenga ¿no? Va a depender de las leyes del país involucrado y puede decir que puede ser ese país si te considera o no su nacional. También incluso hablamos sobre algunas obligaciones que se tenían por contar con la doble nacionalidad. Entre algunas de ellas destacaban la obligación de realizar el servicio militar, enfrentar algunos procedimientos penales, obligaciones fiscales, o tal vez el no reconocimiento de la nacionalidad mexicana por parte de un país extranjero. Incluso hablamos sobre una protección consular limitada. Realizar con lo de la nacionalidad vimos que había de hecho por convenio y tolerancia, y también nos mencionó que había derecho de opción entre elegir la nacionalidad o no, y que en el caso de México pues no existía un plazo para ejercitar este derecho de opción porque no tiene sanción alguna. Y de la patria nos mencionó que los países que están obligados a tener personas como apatria, pero no están obligados a brindarles su nacionalidad. También vimos acerca de la apatria, en que el concepto decía que era cuando una persona no estaba reconocida o era ciudadano de algún país, y que esto causaba muchas causas, que era como los conflictos legales entre legislaciones, y que como consecuencia era que las personas no podrían tener empleo o incluso tenían limitaciones a los servicios básicos o la facilidad de poder trasladarse de un lugar a otro. En cuestiones de apatria, aparte del concepto y las causas, mencionó usted, la principal causa es la desintegración de estados, y se mencionó el caso de y aparte también pues las situaciones de discriminación que es. Para hablar de la nacionalidad por naturalización, vamos a empezar por hablar de los principios de la nacionalidad. Está la autonomía del Estado para determinar quiénes son sus nacionales. Es decir, que puede definir qué requisitos deben de reunir sus nacionales, qué características deben de tener esos nacionales, y si por ejemplo es por derecho de sangre, por derecho de suelo, que decidieran permitir ese reconocimiento de sus nacionales. Después la unilateralidad, que es la nacionalidad de un individuo que solo puede determinarse de conformidad con el derecho del Estado de cuya nacionalidad se trata. Es decir, ningún Estado puede compararse, por decirlo de alguna manera, o decir que puede determinar la nacionalidad conforme o en comparación con otro Estado. Cada Estado tiene las facultades para decidir qué regulación va a escoger para sus nacionales, sin necesidad de que cumpla con las perspectivas legales de otro. Después tenemos la atribución de la nacionalidad es exclusiva, es decir, impide que se reconozca otra nacionalidad. ¿Qué quiere decir? Que México y cualquier otro país está en posibilidades de decidir si reconoce solo su nacionalidad o si reconoce la nacionalidad, la doble nacionalidad, por ejemplo. Pero en principio solo está obligado a reconocer a sus nacionales como tales, a sus nacionales siendo nacionales. De ahí en fuera no está obligado a reconocer la doble nacionalidad. La nacionalidad es un derecho fundamental de la persona, es decir, es un derecho humano. Ninguna persona puede estar sin nacionalidad. Todas las personas tienen derecho a tener una nacionalidad, no pueden carecer de ella, salvo por circunstancias que ya hemos visto anteriormente. Pero ahora, como ya les había comentado, el hecho de que una persona no tenga nacionalidad no quiere decir de ninguna manera el gobierno no está obligado a otorgarle su nacionalidad. Continuando con los principios, todo individuo debe de tener una nacionalidad prácticamente desde su nacimiento. Desde el momento en que nace tiene derecho a tener una nacionalidad, y obviamente a que el Estado en el que nazca se la otorgue. El otro principio es no debe atribuirse la nacionalidad de manera automática sin tener en cuenta la voluntad de la persona. Es decir, se debe de considerar que la nacionalidad por nacimiento es así, tiene digamos como resultado de haber nacido en un país determinado. Pero de ninguna manera puede ser que de repente se nos ocurra que por el simple paso del tiempo se le otorgue la nacionalidad a alguien. Entre otras cuestiones, algunas de las preguntas que me hace es si por el paso de un determinado plazo puede conseguirse la nacionalidad por naturalización, y eso no es posible. Es decir, aquella persona que quiera disfrutar de una nacionalidad tiene que solicitarla. No puede bajo ningún concepto el Estado otorgársela, digamos,
así como algo gratis, como algo que a ver si es cierto que se puede, les otorgo la nacionalidad. Eso no puede ser. Si el extranjero no la solicita, no se le puede otorgar de ninguna otra manera. Otra cuestión es que no debe otorgarse la nacionalidad como la prueba de la nacionalidad como sanción. No se puede castigar con que ya no vamos a tener nacionalidad por alguna circunstancia. Debe evitarse la apatridia a través de sistemas de atribución de nacionalidad consecuentes y de una regulación que no permita la existencia de lapsos, que es lo que habíamos estado hablando. Entre la pérdida de la nacionalidad por naturalización y la recuperación de la nacionalidad de origen, debe de haber el menor tiempo posible, con la finalidad de que se logre evitar la apatridia. Ahora bien, si es cierto que todos los individuos tienen derecho, no pueden perder la nacionalidad por naturalización. Si bien es cierto que no pueden perder la nacionalidad por naturalización, también es cierto, no pueden perder la nacionalidad como una forma de castigo. También es cierto que no tienen derecho a renunciar a la nacionalidad en el momento en que así lo decidan. Si ellos deciden en un momento renunciar a la nacionalidad por naturalización, renunciar a la nacionalidad por nacimiento, por naturalización, es totalmente válido, y las autoridades tienen que apoyar y colaborarles para poder cambiar de nacionalidad si es el deseo de la persona. El principio de nacionalidad efectiva, que debe de utilizarse para resolver los conflictos de nacionalidad múltiple cuando se presenta ante terceros estados, ya que cada estado, cada uno de los que se atribuye la nacionalidad, su nacionalidad a un individuo, está obligado a reconocer la propia. La única excepción a este principio es el que exista un tratado bilateral que regule la situación, en el que serán los términos del tratado los que deban imponerse. Es decir, si una persona tiene 2 nacionalidades o 3 nacionalidades, cada uno de los estados, una persona que nació en México, de padre colombiano, madre argentina y territorio mexicano, México está obligado a reconocer que esa persona es mexicana, Argentina está obligada a reconocer que esa persona es argentina también, y Colombia está obligada a reconocer que también esa persona es argentina, a menos que existan tratados entre ambos estados o entre cualquiera de los estados que hemos mencionado, en el que se le da un tratamiento especial cuando sus nacionales compartan nacionalidad. ¿Podrá poner un ejemplo de nacionalidad efectiva? Por ejemplo, su compañero George, que es de nacionalidad estadounidense y de nacionalidad mexicana, tiene la ventaja de que sus gobiernos, es decir, tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno mexicano, reconoce que él es estadounidense. El gobierno de Estados Unidos reconoce que George es estadounidense y el gobierno mexicano reconoce que George es mexicano. Esa es la nacionalidad efectiva. Ahora bien, en un determinado momento, esta situación podría cambiar si es que entre México y Estados Unidos hay un acuerdo para cuando un individuo comparte ambas nacionalidades. La naturalización ordinaria. El extranjero que pretenda naturalizarse como mexicano debe acreditar que reside en el territorio nacional cuando menos durante los últimos 5 años inmediatos anteriores a su solicitud, sin tener ausencias mayores a 6 meses. Entonces, un extranjero que no tenga mayor mérito, ningún mérito, que no haya aportado nada a la nación, no tenga ninguna característica especial, deberá por lo menos vivir 5 años en el territorio nacional, durante 5 años consecutivos. Esos 5 años deben de ser anteriores a la fecha de su solicitud y no deben de tener ausencia mayor a 6 meses. Después tenemos la naturalización automática y la especial. En este especial se requiere de requisitos particulares o características particulares de los individuos, ya que no deberán de esperar 5 años, sino que bastan 2 años de permanencia en el territorio nacional. Y la naturalización automática. En estos casos solamente se requiere de 1 año para concederse la nacionalidad por naturalización. Entonces, tenemos 3 tipos de nacionalidad. La ordinaria, la nacionalidad por naturalización. La ordinaria, que requiere de que hayamos vivido 5 años consecutivos en un periodo inmediato a la solicitud de naturalización. La especial, que no requiero esperar 5 años, me bastan con 2 años de permanencia en el territorio nacional para solicitar mi nacionalidad por naturalización. Y por último, la automática, naturalización automática, que no es tan automática, porque no es que de manera inmediata podamos solicitar la nacionalidad por naturalización, sino que tendremos que esperar 1 año para poderla solicitar. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que debo reunir en cualquiera de las naturalizaciones? Que vamos a ver de manera específica, pero de manera general vamos a necesitar presentar
copia de todas las páginas del documento migratorio vigente, incluido las pastas con la calidad de inmigrante o inmigrado, dependiendo de si somos visitantes o residentes y qué tipo de residente, expedido por la Secretaría de Gobernación. Y con este documento, el interesado va a acreditar su estancia legal en el país y en consecuencia también la residencia que tenga en México. Si ya lleva 5 años, si tiene 2 años, si tiene 1 año. Mediante este documento va a poder acreditar su estancia legal y el tiempo que lleva viviendo en México. Y también va a poder acreditar si se ha ausentado por periodos más amplios a los permitidos. Tiene que presentar copia del acta de nacimiento extranjera, debidamente legalizada o apostillada, traducida al español, pero las que son solicitantes de refugio no requieren de presentar el acta de nacimiento, en el entendido que vienen huyendo del lugar de donde proceden. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la legalidad y la apostilla? Pues depende más bien de que los países hayan firmado el acuerdo de la Haya sobre la apostilla. Si el país, en este caso México, y el país de origen del solicitante de naturalización firmaron el acuerdo de la Haya de apostilla, el apostillamiento del acta de nacimiento y toda la documentación dura horas. Pero si México sí tiene el acuerdo de la apostilla y el otro país no lo tiene, el trámite va a durar días, hasta 1 semana más o menos, para la legalización. Todos los documentos de procedencia extranjera que se presenten dentro de los procedimientos y trámites deberán estar debidamente legalizados y traducidos al español, nuevamente legalizados o apostillados. Y la apostilla nada más depende de que se haya firmado ese acuerdo de la Haya sobre apostilla. Si ninguno de los dos países lo firmó, en todo caso, se va a llevar a cabo un procedimiento de legalización, que les digo va a ser un poco más largo, pero nada más. En caso de que es México sí y el otro país, nuevamente el trámite va a ser largo. Para aclararlos, México sí tiene firmado el acuerdo sobre apostilla. Entonces, por falta de... se tardará más tiempo la legalización de estos documentos únicamente los estados que no tengan firmado, pero México sí tiene suscrito el acuerdo de la Haya sobre la apostilla. Entonces, por parte de nuestro país no habría problema. También se requiere todas las páginas del pasaporte fotocopiadas, incluidas las pastas, y en su caso el documento de identidad y viaje vigentes. Además, estos requisitos deben de ser una copia bajo protesta de decir verdad, en el que señale con claridad el número de salidas y entradas que ha realizado del país y hacia el país en términos de 1, 2 o 5 años según corresponda. Esto escrito bajo protesta de decir verdad debe coincidir con el documento migratorio, ya que este nos va a registrar tanto todas las salidas como todos los ingresos. Copia de la constancia o certificado de antecedentes no penales expedidos por la autoridad competente a nivel federal o local, dependiendo del lugar de residencia. Es decir, si están residiendo en la Ciudad de México, la autoridad puede ser federal. Acreditar que sabe hablar español y que conoce la historia del país y que está integrado a la cultura nacional, para lo cual debe presentar y aprobar exámenes correspondientes, y en el caso de los refugiados y personas mayores de 60 años será suficiente con que acrediten que saben hablar español. ¿Cómo voy a acreditar que tengo conocimiento sobre la historia del país? Pues va a ser mediante un examen. Este examen tiene un promedio de 20 preguntas, de 15 a 20 preguntas, y pues tendrán que aprobarlos los solicitantes. No es tan complicado porque en el momento de hacer la solicitud se le va a entregar al solicitante un cuestionario y solo de ese cuestionario se van a hacer las preguntas. Entonces no tendrá mayor problema que, digamos, estudiar ese cuestionario para poder acreditar el examen. En cuanto a cómo puedo acreditar que hablo el idioma y que además de hablar el idioma estoy integrado a la cultura mexicana, bueno, ese es mediante otro procedimiento. También es un examen, pero no bajo el formato de un examen, sino que se va a hacer mediante el formato de una entrevista. En esa entrevista, el solicitante de naturalización pues va a tener, digamos, una plática con el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre por qué tiene interés en permanecer en México, cuáles son sus actividades aquí, cuáles serán sus actividades en otro lugar, qué piensa de determinados puntos de la cultura mexicana que van a ser elegidos de manera aleatoria por el funcionario. Y en esa entrevista el funcionario puede determinar que efectivamente domina sin problema el idioma español y qué grado tiene de dominio del idioma y también qué nivel de integración tiene con la cultura mexicana. Si le hace preguntas sobre ciertos temas, como por ejemplo el Día de Muertos, como por ejemplo alguna otra costumbre como la del 12 de diciembre, y el entrevistado desconoce esas fechas o desconoce la importancia para la cultura mexicana, evidentemente no está integrado y puede ser rechazado.
Esto no significa que ya no pueda volver a presentar el examen. Puede volver a presentar el examen tantas veces como quiera, pagando los derechos sin problema. ¿Qué otros requisitos necesito? Necesito el original del pago de derechos que correspondan a la modalidad del procedimiento de naturalización, es decir, que sea ordinaria, especial o automática. De conformidad con la Ley Federal de Derechos vigentes, a efecto de otorgarle una ficha para la revisión de sus documentos y para proceder a realizar el examen de Historia y Cultura de México. Y en caso de ser necesario, el examen de comprensión del idioma español. Acreditar el idioma de historia, el examen de historia, acreditar el dominio del español y acreditar que tiene una identidad con el pueblo mexicano. Otro documento que se requiere es la renuncia. Esta se tiene que formular por escrito y va a ser la renuncia a su nacionalidad de origen, es decir, la que les es atribuida. También renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier estado extranjero, especialmente aquel que le atribuya a la otra nacionalidad, a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas y a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros. Asimismo, van a protestar la adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se abstendrán de realizar cualquier conducto que implique sumisión a un estado extranjero. Entonces, tengo que realizar mi renuncia por escrito, una renuncia expresa por escrito en el que decido que quiero renunciar a la nacionalidad X. El gobierno de origen debe ratificar esa renuncia, es decir, que la recibe y que da fe de que se ha renunciado a los derechos de esa nacionalidad de origen. Esta renuncia se tiene que hacer en el momento en que ya la autoridad mexicana ha otorgado la naturalización. Le otorgó la naturalización y a partir de que la otorgue se hace efectiva la renuncia a la nacionalidad del país de origen. Ahora, no debo ni puedo realizar cualquier acto que haga pensar que estoy tratando de iniciar nuevamente una sumisión hacia el gobierno anterior o hacia el gobierno de otro estado. ¿Qué pasa con los estados que no admiten la nacionalidad por la renuncia a la nacionalidad de origen? Pues el escrito se tiene que hacer de cualquier forma, solamente que no va a existir ratificación por parte del estado de origen, pero la renuncia formalmente se tiene que hacer por escrito. Si deciden que sí, que efectivamente reúne los requisitos para ser mexicano por naturalización, entonces me van a expedir una carta de naturalización, la cual va a surtir efectos a partir del día siguiente de su expedición. Ahora, esta entrega de la carta de naturalización no se hace de forma individual, se lleva a cabo mediante una ceremonia protocolaria en la cual se presenta generalmente el presidente de la República, la mayoría de las veces, y de manera inexcusable el secretario de Relaciones Exteriores. Y en esa ceremonia se otorga la carta de naturalización a todos los nuevos mexicanos. También el procedimiento para obtener la carta de naturalización puede suspenderse, puede darse el caso que se suspenda. Y se va a suspender el procedimiento cuando al solicitante se le haya decretado auto de formal prisión o de sujeción a proceso en México o sus equivalentes en el extranjero. Es decir, si una persona que está solicitando carta de naturalización se le emite auto de formal prisión o sujeción a proceso o el equivalente en el extranjero, queda suspendido el trámite hasta que se determine que no hay responsabilidad por parte del solicitante. No se anula el trámite, no se niega el trámite, sino simplemente se suspende. Ahora, ¿cuándo una carta de naturalización es nula? La carta de naturalización es nula cuando se hubiera expedido sin cumplir con los requisitos de la ley. Esto previa audiencia del interesado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, se le va a notificar al solicitante, bueno, ya no va a ser solicitante sino naturalizado, que su carta es nula porque tiene información falsa, porque no cumplió con los requisitos que se establecían en la ley, entonces se va a anular su carta. En esta audiencia, el solicitante tiene la posibilidad de argumentar todo lo que a su derecho convenga, justificar todos los faltantes en la solicitud, etc. Sin embargo, si se mantiene la declaración de nulidad de la carta de naturalización, la declaratoria de nulidad se fijará a partir de la fecha en la cual la carta es nula, pero deja a salvo las situaciones jurídicas creadas durante la vigencia de la carta en favor de terceros de buena fe. Es decir, si se adquirieron bienes, se hicieron inversiones, si realizó algún acto jurídico con la persona que va a solicitar la naturalización y que ya oficialmente es naturalizada mexicana, pero repentinamente su carta fue declarada nula,
todas las situaciones jurídicas creadas durante el tiempo que oficialmente fue mexicano, tendrá valor ante terceros de buena fe. Entonces ya tenemos suspensión y nulidad de la carta de naturalización. Se suspende cuando la persona es llamada a presentarse por alguna cuestión de carácter penal. Se declarará nula cuando hay ya le entregaron la carta, pero posteriormente se dan cuenta de que hay un problema con la carta, porque no se cumplieron los requisitos, porque se falseó información, por cualquier otra circunstancia. Entonces se declara nula y hay una audiencia en la que el solicitante puede argumentar todo lo que a su interés y derecho convengan para evitar la nulidad de la carta. Sin embargo, si no puede evitar la nulidad de la carta, entonces empezará a correr a partir del día siguiente de la declaración de nulidad y quedan a salvo todos los derechos de las personas que hayan establecido cualquier tipo de relación jurídica con el naturalizado cuya carta ha sido anulada. Va a quedar vigentes todos esos derechos, siempre que haya, obviamente, que haya habido buena fe por parte de la persona que estaba negociando con el naturalizado. Ahora bien, ¿cuándo se niega la expedición de la carta de naturalización? Se niega la carta de naturalización cuando no se cumple con los requisitos que establece la ley, cuando ya está extinguiendo una sentencia privativa de la libertad por delito doloso en México o en el extranjero, o cuando no sea conveniente a juicio de la Secretaría, en cuyo caso deberá fundamentar y motivar su decisión. En el primer punto no creo que haya problema. No cumples con los requisitos, pues no te entrego la carta de naturalización. ¿Se acuerdan en el caso de suspensión? Me habían entregado estaba tramitando mi carta por alguna cuestión. Se me acusa de algún delito y queda suspendida la tramitación de la carta. Pero si después de esa probable acusación lo que sucede es que se le sentencia con una pena privativa de la libertad por delito doloso, ya sea en México, en el extranjero, en cualquier país de origen o en otro, entonces ya definitivamente se le va a negar la carta de naturalización. Ya no, el trámite de suspensión ya no va y se le niega la carta. Y cuando no sea conveniente a juicio de la Secretaría, en cuyo caso deberá fundar y motivar su decisión. Por ejemplo, ¿qué hacemos si ciudadanos afganos quieren naturalizarse mexicanos? En ese caso, México podría decir que no quiere reconocer la nacionalidad, no quiere otorgarle la nacionalidad por naturalización a un ciudadano afgano, dada su cercanía con Estados Unidos, y que hay una disposición en Estados Unidos que todo aquel que ayude a un terrorista, aún sin saber que es terrorista, puede generar un conflicto entre estados. Entonces, como Estados Unidos puede llegar hasta declarar la guerra, iniciar un procedimiento internacional, etc., lo más conveniente es que mejor le niegue la naturalización y me evite problemas. Le niego la naturalización, pero sí tengo que explicar, fundar y motivar el por qué. Al principio ofrecí mi casa, pero después ya lo razoné y he decidido que no. En todo caso, la situación es que yo no podría naturalizar a personas que potencialmente fueran inconvenientes para mis relaciones internacionales. Entonces tenemos 4 cosas: la suspensión de la carta, la nulidad de la carta y la negativa de expedición de la carta, que son 3 cosas distintas para situaciones distintas. Hablo yo de la renuncia. Quiero naturalizarme como mexicana y ya renuncié a mi país, ya hice el escrito para renunciar a mi nacionalidad argentina. Pero como Argentina no admite la renuncia a la nacionalidad por nacimiento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano? ¿Me va a poder otorgar la naturalización o no podrá? Porque no estoy haciendo efectiva la renuncia, lo estoy haciendo por escrito, pero no hay quien la ratifique. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Que sí? ¿Por qué sí? Porque ya está cumpliendo con los demás requisitos que se le impusieron, y pues desde su voluntad él ya está pidiendo esa renuncia. Uh-huh. Pero esto quiere decir que voy a rendir sumisión a ambos estados, ¿no? No se podría concretar por lo mismo de que como no se le permite renunciar a la nacionalidad argentina, no perfecciona todos los requisitos. Si no se da la doble nacionalidad por tolerancia, sí, efectivamente. En principio, como dicen sus compañeros, María y George, no se puede porque no estoy renunciando. Pero tengo un camino, que es la doble nacionalidad por tolerancia. Todos los países que no permiten la renuncia a la nacionalidad de origen, si siguiéramos esta regla que dijo María y George, sus ciudadanos no podían nunca cambiarse de nacionalidad. Pero para eso se crea la doble nacionalidad por tolerancia. Y eso sí, depende de la voluntad de los estados reconocer esta doble nacionalidad por tolerancia o no.
En nuestro caso, en México, sí se reconoce la doble nacionalidad por tolerancia, pero eso no quiere decir que todos los estados hagan lo mismo. Olvidé también comentarles que en el momento de la ceremonia protocolaria, donde se entregan las cartas de naturalización, en ese momento se ratifica por parte del solicitante la renuncia a su nacionalidad de origen, se ratifica de manera verbal y se rinde a partir de ese momento sumisión y obediencia al gobierno mexicano en nuestro caso. Pero si fuéramos nosotros los que nos naturalizamos españoles, tendríamos que hacerlo, renunciar expresamente otra vez al Estado mexicano y rendirle sumisión y obediencia al rey de España, quienes están exceptuados de la obligación de presentar en el momento de la solicitud de naturalización el acta de nacimiento. No es necesario presentarla ni legalizada, ni apostillada, ni de ninguna forma. ¿Quiénes pueden hacer esa omisión? Bueno, todavía no están refugiados, los solicitantes de refugio. Quienes no están obligados a presentar los exámenes, los menores y los mayores de 60 años son los que no están obligados a presentar sus exámenes correspondientes. Todos los demás quedan obligados a presentar el examen. ¿Qué pasa si repruebo mi examen de historia? ¿Puedo volver a solicitar la naturalización o ya no? Sí, puede volver a solicitar hacer el examen de nuevo. ¿Tengo que volver a pagar mis derechos o ya no? Sí, los tiene que volver a pagar. Entonces tengo que volver a pagar derechos para poder volver a hacer el trámite. Pero fuera de eso, los demás requisitos los debo dejar satisfechos. Sí, para poder naturalizarme debo aprobar los 3 exámenes: el de comprensión del español, el de identidad con la cultura mexicana y el de historia. No se vale que pase uno y los otros 2 no, pase 2 y uno no. Tengo que acreditar los 3 para poder efectivamente realizar la naturalización sin problemas. ¿Qué pasa si estoy haciendo mi trámite para naturalización y me sentencian a 5 años de cárcel en mi país de origen? Suspendo el trámite hasta que cumpla los 5 años. ¿Es correcto? Considero que primero se tiene que ver la fecha en la que se empezó a tramitar la nacionalidad, y si es antes de la sentencia o antes del delito cometido, no se tendría por vista y se tendría que seguir la naturalización, y ya en el nuevo país de origen, ahí sí ya se verían las circunstancias. Si ya me condenaron, ya, aunque sea un periodo corto, ya no me van a otorgar la naturalización. Si estoy en una etapa en la que hay una prisión preventiva, queda suspendida. Pero si ya me condenaron, ya no hay posibilidad de que me otorguen la nacionalidad por naturalización. Me van a negar la carta. De tarea me van a investigar cómo se otorga la naturalización vía automática. ¿Quiénes son los beneficiados?